la educación pública es considerada una de las grandes luces del mundo moderno occidental. ¿Quién podría cuestionar el valor de una institución que proporciona educación gratuita y obligatoria para todos? Pero, al igual que con muchas instituciones de nuestro tiempo, la imagen idealizada de cómo deberían funcionar estas instituciones se desvía enormemente de la realidad de cómo realmente operan. Si las escuelas públicas impulsaran el pensamiento crítico, estimularan la curiosidad intelectual y formaran ciudadanos saludables tanto física como mentalmente, su valor sería incuestionable. No obstante, detrás de la imagen cuidadosamente construida por los burócratas que gestionan el sistema, se revela una situación mucho más oscura. Algunos podrían considerar esto una herejía, pero un estudio de la historia revela que la intención desde el principio ha sido esa. Los sistemas educativos estatales en Occidente fueron modelados según el estilo de educación tipo fábrica, introducido por primera vez en Prusia a principios de 1700. Einstein, quien alcanzó niveles de genialidad raramente vistos, no atribuía su desarrollo intelectual a la escolarización obligatoria. Reflexionando sobre sus años escolares, Einstein observó que, después de completar sus exámenes finales, su interés en el campo que más tarde revolucionaría, estaba prácticamente muerto. Einstein pensaba que uno de los principales defectos de los sistemas educativos estatales obligatorios es su estilo de enseñanza forzado. Después de más de una década de adoctrinamiento en el sistema escolar, pocos emergen con una gran sed de conocimiento y una curiosidad por los muchos misterios del mundo. Pero si no podemos guiarnos de nuestra educación escolar para generar las mentes críticas y curiosas necesarias para proteger a la sociedad de las acciones de las autoridades corruptas, surge la pregunta: ¿acaso pueden los medios de comunicación convencionales desempeñar este papel? Si bien el escepticismo hacia esta institución ha aumentado en los últimos años, el desdén y la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales tienen una extensa trayectoria. Nietzsche, una de las mentes más intelectualmente libres y curiosas de la historia, tampoco era fan de los medios de comunicación convencionales. Richard Malcolm, un profesor de la Universidad de Chicago en la primera mitad del siglo XX, encontraba irónico que, mientras nos habíamos liberado de la visión geocéntrica del cosmos, nos habíamos sumergido de lleno en una visión ilusoria del mundo, creada por los medios de comunicación convencionales. Pero, ¿por qué los medios de comunicación convencionales eligen tan a menudo el engaño sobre la verdad? El periodista del siglo XX, Walter Lippmann, personificaba esta visión, llamando a las masas el rebaño desconcertado, y sugiriendo que una de las funciones principales de los medios es poner a este rebaño en su lugar, como espectadores pasivos, no como participantes activos, en la organización de una sociedad. Para algunos de nosotros que no formamos parte de la élite autoerigida, surge la pregunta de si el control del rebaño desconcertado se realiza para promover una sociedad próspera y floreciente, o simplemente para mantener ciertas estructuras institucionales que favorecen a las élites en detrimento de la sociedad en general. El pensador francés del siglo XVIII, Voltaire, advirtió lo siguiente: mientras la gente no se interese por ejercer su libertad, aquellos que deseen ejercer la tiranía lo harán, porque los tiranos son activos y ardientes, y se dedicarán, en nombre de cualquier número de dioses, a poner grilletes sobre los hombres dormidos. Neil Postman, destacado académico, escritor y crítico cultural estadounidense, especializado en los efectos de los medios de comunicación y la tecnología en la sociedad, explica cómo la televisión y el entretenimiento han contribuido directamente al declive intelectual de la población. Para Postman, la televisión transformó todos los aspectos culturales de la sociedad en experiencias superficiales y entretenidas. Afirma que nuestra política, religión, información, deportes, educación y comercio se han convertido en accesorios agradables del espectáculo, en gran medida sin protesta ni atención pública. Postman señala que la tecnología siempre conlleva cambios sociales, y que es ingenuo pensar que solo tiene efectos positivos. Ignorar que la tecnología introduce un programa de cambio social, creer que es neutral, o suponer que siempre beneficia a la cultura, según su interpretación, resulta una forma avanzada de estupidez. Esta percepción equivocada dificulta que la sociedad entienda cómo la televisión influye en su manera de pensar y en la forma en que interactúa con el mundo. Postman argumenta que la manera en que entendemos la realidad depende, en gran medida, de los medios de comunicación utilizados en una cultura. Dice que no percibimos la naturaleza, la inteligencia o la ideología tal como son, sino como nuestros lenguajes y medios nos lo permiten.
Para él, nuestros medios son nuestras metáforas, y éstas crean el contenido de nuestra cultura. Por ello, la mejor forma de entender una cultura es analizar cómo se comunica. En su época, la televisión era el principal medio de comunicación. La describe como el centro de comando de la nueva epistemología, indicando que no hay público demasiado joven, pobre o educado, que pueda estar excluido de su influencia. Además, todos los temas de interés público pasan por la televisión, lo que significa que la comprensión de estos está moldeada por sus sesgos. La televisión, dada su accesibilidad universal, se convierte en el principal medio por el cual la sociedad adquiere e interpreta información. En un mundo donde el aprendizaje se basaba en libros y comunicación verbal, la televisión lo transformó en una experiencia visual, simplificada y enfocada al entretenimiento. Postman señala que una de las grandes limitaciones de la televisión es su incapacidad para fomentar un razonamiento profundo, a diferencia del texto escrito, que exige un esfuerzo intelectual. En referencia a la lectura, explica que el lector debe adoptar una disposición intelectual seria, enfrentándose solo al texto. Durante la lectura, las reacciones son aisladas y el intelecto se remite a sus propios recursos, enfrentándose a las abstracciones de las palabras impresas, sin la ayuda de elementos visuales o sociales. De esta manera, la lectura es una actividad seria y esencialmente racional. Para Postman, la inteligencia reside en la capacidad de pensar de manera abstracta y manejar conceptos sin necesidad de representaciones visuales. La lectura desarrolla el pensamiento analítico y crítico, lo que la televisión no permite. En una cultura centrada en la imagen, la información se presenta fragmentada y simplificada, impidiendo la reflexión profunda. Postman señala que involucrarse con el lenguaje escrito requiere habilidades como clasificar, inferir y razonar, además de identificar mentiras, confusiones y abusos de lógica. Por el contrario, la televisión y el entretenimiento tienden a presentar información de manera incoherente, siendo incompatible con el pensamiento lógico. Él describe que la televisión transforma todo en espectáculo, haciendo del entretenimiento el formato predominante para presentar cualquier experiencia. Esto simplifica los temas complejos y debilita la capacidad del público para abordar cuestiones serias. Postman ilustra esta transformación mencionando un cambio cultural importante. Antes de la era de la televisión, las personas memorizaban a las figuras públicas por sus ideas y palabras, no por su apariencia. En una cultura basada en lo impreso, estas figuras eran reconocidas principalmente por sus discursos y escritos. Menciona que antes de la televisión y los medios de comunicación, era poco probable que los primeros 10 presidentes de Estados Unidos fueran reconocidos si se cruzaban con un ciudadano en la calle. Postman afirma que al pensar en figuras como Nixon, Jimmy Carter o Einstein, lo que viene a la mente es una imagen, una cara, no palabras. La consecuencia última de esta cultura centrada en la imagen es, según Postman, la decadencia de la cultura intelectual y el riesgo de que desaparezca cualquier forma de cultura significativa. Cuando una población está distraída por trivialidades y la vida cultural se redefine como un ciclo perpetuo de entretenimiento, la conversación pública seria se reduce a un lenguaje infantil. En definitiva, un pueblo se convierte en un público, y sus asuntos públicos se transforman en un circo mediático, lo que pone en peligro a la nación y hace que la muerte de la cultura sea una posibilidad real. Además, la dominación del entretenimiento también influye en las interacciones sociales. Postman explica que los estadounidenses ya no se hablan, sino que se entretienen. No intercambian ideas, sino imágenes, y no debaten propuestas, sino rostros de celebridades y publicidad. Él también analiza cómo esta cultura del entretenimiento transforma la noción misma de estar informado. Lejos de facilitar información sustancial, los medios de comunicación ofrecen información superficial que crea la ilusión de saber, mientras aleja al público de la verdadera comprensión. El peligro radica en que, al tratar la información como entretenimiento, perdemos nuestra capacidad para comprender lo que realmente significa estar bien informado. Postman deja claro que no quiere insinuar que las noticias de televisión pretenden privar deliberadamente a los estadounidenses de una comprensión coherente y contextual de su mundo. Lo que quiere decir es que cuando la información se presenta como entretenimiento, el resultado inevitable es que las noticias de televisión entretienen, pero no informan. Este fenómeno es mucho más grave que simplemente la falta de información auténtica, ya que estamos perdiendo nuestro entendimiento de lo que significa estar bien informado.
Postman menciona que aunque las sociedades han demostrado ser capaces de vencer la desinformación y las opiniones erróneas, aún no se sabe si una cultura puede sobrevivir cuando reduce la comprensión del mundo a formatos breves como un noticiero de 45 minutos, o cuando aprecia la información solo por su capacidad de entretener, como sucede, por ejemplo, cuando ésta solo se mide por la cantidad de risas que genera. Además, enfatiza un punto crucial sobre la relación entre la política y el entretenimiento en la era de la televisión. La televisión transforma el proceso político en un espectáculo donde la apariencia de los candidatos tiene prioridad sobre su verdadera sustancia. Según él, la política se convierte en una forma de espectáculo, donde el negocio no busca promover la excelencia, claridad u honestidad. Postman afirma que la televisión no nos permite entender la verdadera naturaleza de un político. En lugar de presentar una imagen matizada de sus capacidades, se enfoca en aspectos superficiales como su apariencia y actitud. Esta presentación distorsiona la realidad porque nos impide juzgar a los dirigentes según criterios esenciales como sus habilidades, experiencia o visión política. Postman explica que la televisión no revela quién es el mejor en términos de cualidades como habilidades de negociación, imaginación, conocimiento ejecutivo sobre asuntos internacionales o comprensión de sistemas económicos. La televisión no ayuda a los políticos a dar forma a una imagen real, sino que los incentiva a presentar la imagen que el público desea ver. La razón de esto está casi enteramente vinculada a la imagen, no porque los políticos estén obsesionados con presentarse como los mejores, sino porque la televisión promueve esa necesidad. Postman señala que sería raro que una persona no intentara proyectar una imagen favorable de sí misma, pero la televisión da una mala fama a la imagen. El político no solo ofrece su propia imagen al público, sino que se presenta como una imagen para el público. Al publicar su libro Divertirse hasta morir, el discurso público en la era del espectáculo, Postman sostenía que, aunque el escenario totalitario de Orwell no se había materializado, la sociedad se dirigía hacia el escenario distópico descrito por Aldous Huxley, en Un mundo feliz. Lugar donde el entretenimiento se convierte en la ideología sobresaliente. Según Postman, la cultura se está transformando en un vasto campo del espectáculo, lo que podría ser considerado agradable, pero es precisamente lo que Huxley temía. La mayor amenaza para la cultura no es la privación de información, sino el abrazo total al entretenimiento, lo que lleva a una decadencia intelectual y cultural. Los individuos silenciosos no perciben el declive cultural, que para ellos parece casi insignificante. No lo consideran un problema porque disfrutan de su entretenimiento, haciendo que se convierta en una especie de muerte cultural. En el libro de Postman, se confrontan las visiones distópicas de Orwell en 1984 y las de Huxley en Un mundo feliz. Orwell teme una sociedad controlada por la privación de información, mientras que Huxley teme una sociedad donde el exceso de entretenimiento y de información insignificante conduzca a la pasividad. Lo que Orwell temía eran aquellos que prohibirían libros. Lo que Huxley temía es que no hubiera razón para prohibir un libro, porque nadie querría leerlo. Orwell temía que nos privaran de información, mientras que Huxley temía que nos dieran tanto que quedáramos reducidos a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que la verdad fuera escondida de nosotros, mientras que Huxley temía que la verdad se ahogara en un océano de insignificancia. Ambos autores reflexionan sobre los peligros del control social, pero mientras Orwell advierte sobre un futuro donde los gobiernos imponen restricciones, Huxley presenta una visión donde la sociedad misma se convierte en cómplice de su pasividad. En la obra de Orwell, la verdad es un bien escaso, y su ocultamiento es el instrumento del poder. En el mundo de Huxley, la verdad pierde su valor por la sobrecarga de estímulos triviales, de modo que la gente deja de buscarla. Tanto Orwell como Huxley nos alertan, desde perspectivas distintas, sobre cómo la manipulación de la información, ya sea a través de la opresión o de la sobreabundancia, puede llevar a la deshumanización y al abandono del pensamiento crítico, crucial para una sociedad sana. Orwell temía que nos estuviéramos convirtiendo en una cultura cautiva, mientras que a Huxley le preocupaba que nos estuviéramos convirtiendo en una cultura trivial. Huxley, en Un mundo feliz, señala que los defensores de las libertades civiles deben estar siempre alerta ante la tiranía, pero subestima el poder de las distracciones humanas. A diferencia de Orwell en 1984, que presenta un control a través del sufrimiento y el miedo, Huxley imagina un control ejercido por el placer y las distracciones, lo que puede ser aún más insidioso,
pues mantiene a las personas complacientes y desinformadas, alejadas de todo lo que tiene una verdadera sustancia. Orwell temía que lo que odiamos nos destruya, mientras que Huxley temía que lo que amamos nos arruine. Postman sugiere que la visión de Huxley es quizás la más profética, pues advierte que la gente adorará las tecnologías que socavan su capacidad de pensar. Huxley añade al final el hecho de que lo que afligía a la gente en un mundo feliz no era que se estuvieran riendo en lugar de pensar, sino que no sabían por qué se reían ni por qué habían dejado de pensar. El mensaje de Postman es profundamente relevante hoy. Si en su tiempo la televisión fue uno de los principales impulsores del declive intelectual, actualmente las nuevas tecnologías han ampliado aún más nuestras posibilidades de entretenimiento. En algunos casos, se podría decir que ya estamos viviendo en una distopía huxleyana, donde el placer y la distracción sirven a la sociedad sin que seamos plenamente conscientes de ello. Postman había anticipado el declive cultural, y hoy es posible que estemos tan sumidos en las distracciones tecnológicas y de entretenimiento que no logramos percibir la magnitud de este cambio. A medida que nos dejamos llevar por la inmediatez y la superficialidad, corremos el riesgo de perder de vista los valores y las estructuras profundas que sostienen una sociedad intelectual y culturalmente sana. La velocidad del consumo de información y el entretenimiento podrían estar empañando nuestra capacidad para reflexionar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Tal como aprendemos, primero de Aldous Huxley. En un mundo feliz, no son las grandes tragedias las que mantienen a la gente en su lugar, sino la satisfacción de sus deseos superficiales. Y por último, como aprendemos de Neil Postman, estamos divirtiéndonos hasta morir. La cultura se ha vuelto un espectáculo, y lo que el entretenimiento ofrece no es solo ocio, sino un modo de controlar la mente. Después de meses de escuchar cómo la política y el periodismo argentino festejan a Milei en medio de la miseria, ayer empezaron a festejar a Trump. Tremendo festejo, tremendo la cantidad de halagos que he escuchado ayer para el que dicen que es un gran demócrata. Vi ayer y escuché a políticos y periodistas en televisión enamorados de Trump y del gesto democrático de Trump porque se fue a tomar un té con Biden. Trump está condenado por delitos penales e impulsó, además, un golpe de Estado. Se juntó con Biden ayer porque Biden y Kamala Harris sí son democráticos y aceptaron el resultado, si no hubieran estado a los tiros, como cuando perdió Trump. Los golpistas que impulsó Trump y ayer indultó, además de intentar asesinar al vicepresidente Mike Pence y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asesinaron a un policía e hirieron a 140 cuando intentaron hacer un golpe. Ese hombre asumió ayer, ese hombre es el festejado por la política argentina. Increíblemente, ayer escuchaba halagar a Trump y a los 5 minutos escuchaba a los mismos tipos pedir ficha limpia en Argentina. Ese es el nivel de locura que hay. Lo primero que firmó Trump son decretos de transfobia, de amnistía para golpistas nazis, de expulsión de inmigrantes, de salida de la Organización Mundial de la Salud y de salida del Acuerdo Climático con París. Un dato del gobierno de Trump para los que festejan. El equivalente al ministro de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., hace campaña antivacunas. ¿Vos te imaginás si los norteamericanos dejan de vacunarse? Ya se vacunan poco. ¿Te imaginás si dejan de vacunarse? La epidemia y luego, por supuesto, la pandemia que se viene acaba de asumir un gobierno peligroso. ¿A qué se debe la alegría de esos argentinos? Pensar que Trump va a beneficiar a la Argentina es desconocer la economía de Estados Unidos y a Trump. Nosotros competimos con Estados Unidos, porque las pocas cosas que tenemos, ellos también las tienen. Entonces no solo no le podemos vender, sino que competimos por los mismos clientes y obviamente nos ganan.
Y tienen algo que aparentemente los políticos y periodistas argentinos no saben, que es una gigantesca Secretaría de Comercio. El departamento de Estado más grande que tiene los Estados Unidos es la Secretaría de Comercio. ¿Y para qué está? Para que nadie le pueda vender nada. Para que nadie le pueda vender nada. Está para cuidar el mercado norteamericano. ¿Se acuerdan cuando Macri estaba contento porque le había vendido 2 kilos de limones? Eso es todo lo que le podés vender. Ayer anunció, ya lo sabíamos, ayer anunció que impondrá un arancel universal a todo el mundo. Cualquiera que le quiera vender a Estados Unidos va a tener que pagar, incluso sus socios, a los que les impuso un arancel, Canadá y México, del 25%. Imagínate lo que nos va a cobrar a nosotros. Trump dio el paso inicial así a una guerra comercial que va a encontrar a Argentina abierta de par en par. Es decir, el mundo le va a querer vender a Estados Unidos. Estados Unidos los va a dejar entrar. Entonces va a buscar a dónde meter sus saldos exportables y van a venir acá y nos van a invadir a nosotros. El dólar en Estados Unidos se va a fortalecer. Eso va a hacer que baje el precio de los commodities en dólares. Entre ellos la soja va a valer menos. Eso va a generar menos ingresos debido al país. Esto no es algo que estoy pensando que va a pasar. Esto empezó a pasar esta mañana. Cuando abrieron los mercados, se empezó a disparar el dólar en todo el mundo. Eso está pasando en este momento. Ya está pasando. No hay peor noticia para Argentina. No hay peor noticia para Argentina que suba el dólar en todo el mundo porque perdemos competitividad y obviamente lo va a obligar a devaluar tarde o temprano a Milei. La misma medida va a generar inflación en Estados Unidos. Entonces la Reserva Federal va a reaccionar como reacciona siempre, va a subir la tasa de interés y va a ser una aspiradora para los capitales. Los dólares de Argentina se van a ir para allá, entonces van a entrar menos dólares y van a salir más dólares. Eso está pasando. Porque Trump lo que demostró ayer es que va a cumplir con sus promesas, empezó a cumplirlas. Y esas promesas ya sabíamos que eran malas para el país. Y están todos contentos, están locos. Están locos. ¿Qué festejan los que festejan en Argentina, los que festejan a Milei, los que festejan a Trump? Además, ayer vimos a la nueva oligarquía planetaria, tecnológica, en el centro del poder. Es una oligarquía planetaria que tiene influencia sobre todo el mundo. Elon Musk, el gran megamillonario del mundo, que tiene el poder de manejar las redes y que tiene el poder de manejar inteligencia artificial, es funcionario de Trump. Es decir, con la asunción de Trump, el peligro de que un grupo de megamillonarios se apropien del planeta aumenta porque Trump los va a ayudar como mínimo a seguir enriqueciéndose. Algunos ya piensan que el vicepresidente de Trump, que forma parte de toda esa oligarquía, forma parte de ellos, uno de sus ideólogos, o el mismo Musk, podría suceder a Trump en 4 años. Aclaro que lo de los planes de repartirse el mundo lo pueden leer en cualquier medio de Estados Unidos, no es una idea mía. Los tipos hablan de eso. Los tipos hablan de eso. No es joda lo que pasó ayer. No es joda. Ese grupo no solo es ambicioso, es peligrosamente de derecha. Elon Musk financia grupos de ultraderecha y partidos nazis en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Más financia el partido neonazi alemán, el que la líder se presentó esta semana como bio-alemana. La mina habla como Hitler, habla como Mengele. Y más la financió y se están preguntando si el saludo fue en serio o no fue en serio. Esas preguntas se hacen. Aclaremos algo. Fascistas, nazis, son los que quieren desaparecer al diferente. Trump ayer hizo desaparecer a los que no son varón o mujer, así los hizo desaparecer. Y al rato empezó a desaparecer mexicanos. Más dijo, sin tapujos, que piensa voltear a todos los gobiernos que sean necesarios para conseguir litio. Ayer todos festejaban en el país que Trump invitó a Milei. No invitó a Milei, invitó a todos los presidentes de extrema derecha y a los mega millonarios. Saquen conclusiones. Piensen un poquito. ¿Tendrán en mente los megamillonarios que esos payasos de extrema derecha sean sus nuevos gerentes?
muchos temen una dictadura del capital, ya no metafórica, sino práctica. En Argentina se festeja el gobierno de Milei en medio de la miseria generalizada, y ahora se festeja a Trump y se festeja a los megamillonarios. Esa es la pavada que vi ayer en televisión de la política de derecha y los periodistas de derecha. Festejan a megamillonarios que además manejan una tecnología peligrosísima como la inteligencia artificial, peligrosísima en sus manos, y que dicen sin tapujos que quieren manejar el mundo y que ya desde sus redes, en parte, lo están manejando. Quiero aclarar, para finalizar, ahora que está de moda odiar al diferente, que el Destape más que nunca va a bancar a cualquiera que sea diferente, a todas las diversidades, a todos los géneros, y vamos a promover todas las marchas y reclamos con toda nuestra fuerza. Y vamos a defender más que nunca los derechos humanos, los derechos de todas las minorías. No nos vamos a poner en la moda de la derecha, los vamos a defender más que nunca. Hay que empezar ya mismo, hoy, una batalla contracultural para todo este desastre. Son tipos peligrosos. Esto no es joda. Esto no es joda. Hay que plantarse. Buenos días. Esto es el pase del Destape. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Vaya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, Roberto, ¿cómo andás? Bueno, festejando a Trump ahora, ¿no? Los nuevos Pareciera ser el... Sí, ahí está. Los nuevos ídolos de la derecha argentina son Trump y Musk. Sí, y no solo de la derecha, porque algunos confundidos del otro lado también estaban ayer celebrando. Y la verdad es que a esta altura del partido, no darse cuenta los riesgos que implica una alianza entre los súper ricos, los súper millonarios, que son los dueños de las grandes fortunas del planeta, y los neonazis, más que un problema de criterio político, ya a esta altura del partido creo que es una falta de instinto de supervivencia, ¿no? Porque los que estamos en peligro somos nosotros, nuestra descendencia, el planeta en el que vivimos, y ayer quedó más claro que nunca. Ahora, yo me había olvidado, vos decís alguno de otro lado. Tuvo Moreno hablando maravillas de Trump, y que es la mejor noticia para el peronismo de la historia, no lo puedo creer. Ya hoy abrieron los mercados para arriba, me estaba mandando Fernando Alonso, empieza a subir el dólar en el mundo. Eso era, no hay nada distinto de lo que dijo, ¿no, Fernando? No, la verdad que es incomprensible los que desde acá creen que la llegada de Trump puede ayudar a Argentina. Como lo describía vos, entre la guerra comercial y las posiciones políticas que van a fragmentar al mundo, lo que último que uno puede esperar es que alguien se interese por ayudar a la Argentina gratuitamente. Lo único que va a surgir de esto es la primarización total de la economía y lo que sabemos que eso acarrea, ¿no? Además, lo comentábamos hace un rato con el profe Bordo, un historiador que estuvo acá recién charlando con nosotros en Habrá Consecuencias. Milei se imagina o sueña con que Argentina sea la Corea del Sur de esta época, ¿no? Un país que, por razones geopolíticas, Estados Unidos decide darle una cantidad ilimitada de dólares para que se desarrolle. La verdad es que estamos más cerca de ser la Ucrania
¿no? En cuanto al rol como aliados a los cuales después les deja tierra arrasada. Y es un riesgo enorme el que estamos corriendo. Lo reconoce la Cámara Argentina de Comercio ayer, cuando en un informe sobre la evolución del consumo, señala de que todo lo que cayó el año pasado, el consumo, se va a sostener este año, que no va a haber un cambio en la tendencia, que no van a volver más, lo que denomina boom de consumo, como si consumir fuera un boom, ¿no? Pero dice, bueno, olvídense, este modelo económico no trae el regreso del consumo interno. Así que... Che, repasemos un poquito, Nico, Dale. que tenés los materiales, Sí, qué es lo que pasó. Hay muchísimas aristas, pero yo creo que lo más importante, o para empezar la discusión, o para empezar a caracterizar lo que pasó, es una foto que muestra la primera fila del acto de ayer. Creo que es la foto 20, la tenemos ahí, porque vamos a ver que ayer, incluso adelante de los que van a ser funcionarios, ministros de este gobierno, aparecían estas personas. De izquierda a derecha, Mark Zuckerberg, dueño de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Jeff Bezos, dueño de Amazon con su esposa. ¿Te puedo detener un poco? Sí. Porque por ahí lo decimos rápido. WhatsApp está en la vida de la gente. Digo, por WhatsApp te relacionás con todas tus relaciones. Antes la llamabas por teléfono, ahora mandás un mensaje. O antes ibas a la casa, qué sé yo, no sé. Están en tus vidas, están en las redes. Hay un montón de literatura en este momento que hablan de un cambio antropológico, de un nuevo Homo sapiens conformado por Internet y por las redes. Digo, esos tipos tienen una enorme influencia sobre 8.000 millones de seres humanos y estaban ahí. Sí, iba a ir a eso ahora, porque no solamente la influencia que tiene a través de las redes, sino también la cantidad de plata que juntan y cómo la conjunción de las dos cosas los pone en un lugar que es distinto quizás a otras elites de otras épocas. Porque decíamos, Elon Musk, dueño de Tesla, de X, de SpaceX y demás. Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Jeff Bezos, el dueño de Amazon con su esposa, y Mark Zuckerberg de Meta. En esa foto hay $1 billón. Es decir, 1.000.000 de millones de dólares. Un 1 seguido de 12 ceros y después el signo de dólar. Lo que los yanquis llaman 1 trillion, un trillón, porque ellos tienen un sistema distinto para medirlo. Pero es una acumulación de dinero tan brutal en solamente 5 personas que estaban allí en la primera fila y que van a ser parte de la mesa recontrachica de este gobierno de Donald Trump. Entonces, ya esa primera idea de que Trump, como es nacionalista, es bueno para todos los nacionalistas, encuentra un problema. El nacionalismo de Trump es un nacionalismo en favor de esas grandes empresas de Estados Unidos. No es un nacionalismo en favor ni siquiera del ciudadano norteamericano de a pie. Quería Eso, pedir número uno. No por pegarle a Moreno, pues no me interesa, sino para reflexionar sobre el tema de, a ver, vamos a hablar mucho de Trump en el futuro, porque va a influir mucho en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, las decisiones de Trump. O sea, para mí todos estos payasos de extrema derecha que invitó, incluido Milei, son los gerentes de estos tipos. Entonces, vos no podés opinar que a vos te conviene porque él va a cerrar su economía. A ver, ponelo, Moreno. Mañana empieza un mundo distinto. Un mundo que tiene mucho que ver con el peronismo. Un mundo que no tiene nada que ver con este globalizador extremo de Milei. Mañana empieza el mundo que el peronismo estuvo esperando por 80 años. Mañana los peronistas lo vivimos como esos días que pasan a ser inolvidables para nosotros. Lo digo de corazón. Inolvidable, pero por los motivos opuestos. Lo digo de corazón, me preocupa muchísimo porque hay jóvenes que lo siguen a este hombre. Entonces, tener a el mileísmo festejando lo que pasó ayer, al PRO festejando, a los radicales festejando y a algunos peronistas festejando este desastre, es terrible. Es terrible, además, es muy preocupante. Pero además, digo, para completar el escenario, y ahora lo charlamos entre todos porque hay muchísimas aristas, lo que pasó ayer también
es, y podemos verlo, aunque me imagino todos ya lo vieron, el gesto explícito de Elon Musk haciendo un saludo nazi. Es el tape número 13, en un estrado con el escudo del presidente de Estados Unidos, el día de la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, un Elon Musk que va a tener un despacho en la Casa Blanca. Veámoslo nuevamente por si alguien se lo perdió, pero es bastante contundente. Digo, este es el mundo que empieza hoy, del que hablaba Moreno. Making it happen. Thank you. Para los que no están en YouTube y no lo vieron en sus teléfonos, en sus redes, se replicó muchísimo. Cuando termina de dar su discurso, Musk agradece al público y hace el saludo nazi. Básicamente se lleva la mano al corazón y luego la extiende en alto. La mano derecha primero el corazón, luego la extiende en alto. Lo hace 2 veces, por si quedaba alguna duda. Y si bien, obviamente, existe hoy en día muchísima gente que trata de convencerte de que las cosas no son como son, ¿sí? Y que generalmente son los mismos que después te dicen que cobrar impuestos es comunista, que el salario mínimo es comunista, que la jornada de 8 horas es comunista, que Rodríguez Larreta es comunista, que los límites de velocidad en la ruta son comunistas, y ven a alguien haciendo el saludo nazi y dice, no, bueno, en realidad hay que ver, es un saludo romano, le estaba indicando que les daba el corazón. Y quiero 2 imágenes más para terminar de conceptualizar esta categorización. Una es la número 19, que vos la mencionabas hace un rato. La principal referente y candidata de la ultraderecha alemana, que tuvo la semana pasada una entrevista con Elon Musk que hizo multiplicar la cantidad de seguidores en redes sociales de esta mujer varias veces, porque Elon Musk es un gran amplificador, un gran parlante de estos discursos, y que publicó este fin de semana este posteo donde se muestra a ella toda rubia y de ojos celestes con el mensaje, soy bioalemana. Más nazi no hay. Digo, no. Le podés pintar un bigotito y no es más nazi que eso. Y la otra imagen que quiero mostrar es una imagen del 6 de enero del 2021, donde se ve una de las personas que participaron del asalto al Capitolio, persona que fue beneficiada, es el número 18, beneficiada por el indulto de Trump ayer, y que es este activista de ultraderecha con un buzo que dice Camp Auschwitz. Tremendo. Como si fuera una celebración o una parodia de lo que fue el campo de concentración más grande de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son nazis, no hay muchas vueltas para darles. Bueno, no de hecho, hay muchas vueltas. Ayer esta política alemana que recién estábamos viendo dijo, después de que se viralizara el saludo de Elon Musk, dijo, Musk podría formar parte de nuestro gobierno. O sea, no respondió directamente, pero respondió al video que se viralizó ayer. Sí, una cosa, perdón. Sí, Roberto. No, perdóname, yo te Perdón. No, lo que te iba a decir es que Elon Musk eliminó esa parte del saludo de su video oficial. Sí. Eso quería retomar. Ponelo. Veamos claro, ahora. cómo elimina este saludo de su propia red social, ¿no? Exacto, cuando sube el video completo del discurso a su cuenta personal en su propia red, esa parte no está. Claro, esa parte está eliminada. ¿Qué es el saludo? Es el tramo final. Ahora, justamente ese es el detalle que yo ayer estuve pensando mucho qué libros recomendar para estar atentos al presente. Y la verdad que son todos libros con muchos años. Ahí elimina el saludo. Mirá, estamos viendo ahí termina. En realidad no se ve nada. Se ve justamente que no está. Es en el medio de su exposición que hace el saludo. Y ahí ves, solo aparece esta frase no hace el gesto y no cuando hace el gesto. de la mano extendida. Hay 3 libros para mí que son extraordinarios como han anticipado este tiempo. Uno ya hemos hablado mucho, 1984, de Orwell. Otro es Fahrenheit 451. ¿Ustedes recuerdan cuál es el corazón de ese libro de Ray Bradbury? En ese libro, ¿por qué Fahrenheit 451? Es la temperatura a la que arde el papel. Es la temperatura a la que arde el papel. Bueno, las únicas formas de información que tiene la sociedad son las pantallas. Claro. Que no arden. Entonces, las pantallas pueden ser manipuladas y es lo que ocurre, no estoy spoileando nada que muchos de ustedes ya no sepan. Porque son los quemalibros son. Claro, pero está bien, pero los quemalibros tienen un correlato que es la forma de información de la sociedad, cómo es manipulada la opinión pública. La opinión pública es manipulada a partir de la información por pantallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy?
Bradbury escribió esto en los años 50, ¿eh? O sea, tiene mucho tiempo este texto que estoy mencionando. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque la foto que ayer veíamos de los dueños de las pantallas, entre otras posesiones tecnológicas, habla de ese escenario con un agregado. Muchas veces Trump, en sus múltiples discursos, aludió al sentido común como el rector de su política. Es exactamente lo que plantea Bradbury en Fahrenheit. Que es una crítica directa al nazismo, con lo cual termina de cerrar el círculo, Fahrenheit, ¿no? Es una crítica al nazismo, en realidad está inspirado en la quema de libros de Hitler, ¿sí? De Hitler. Bueno, por último, el último consumo cultural que recomiendo, porque todo esto ya de algún modo fue anticipado por quienes, incluso como Bradbury o como Orwell, tenían una capacidad extraordinaria de previsión. Hay un libro más nuevo que se llama ¿Por qué mueren las democracias? O ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Está traducido a 30 idiomas. Es un bestseller de la ciencia política. Es un bestseller político del último lustro. Ziblatt y Levitsky. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron como referencia el primer gobierno de Trump para elaborar una teoría que es que las democracias están o en agonía o directamente ya muertas en algunos casos. Y hacen un muy buen semblanteo de lo que fue el primer gobierno de Trump, porque ayer se repetía mucho esta idea de, bueno, pero al final el primer Trump prometió mucho e hizo poco de lo que prometía. Y hoy mismo, yo leí algunos artículos del Washington Post, del New York Times, donde decía, bueno, pero Trump por lo menos no anunció el cierre de medios. Fíjate que ya nos empezamos a conformar con lo que no dijo que iba a hacer. No con lo que dijo que iba a hacer, que ya de por sí es bastante grave. Nos empezamos a conformar con lo que no dijo que iba a hacer. Lo que no significa que no lo haga. Digamos, claro, solo pasó un día. Claro, solo pasó un día y firmó ¿cuántos decretos? Si quieren, tenemos ahí para compartir La Política Online publicó ayer que Santiago Caputo mandó a hacer una mega encuesta para preguntarle a los argentinos si todavía valoran la democracia. Sí, lo consulté en Casa Rosada y me lo confirmaron, ¿eh? Ah, ¿te dijeron que sí? Que sí, que esa encuesta existe efectivamente. Bueno, ojo con eso. Yo digo, empecemos a relacionar cada cosa que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Argentina. Milei es una especie de gerente de esos tipos. No es que lo quieren, le pasan la mano en la cabeza como vos se la pasás a tu perro. Es una mascota de esos tipos. ¿Sí? Entonces, la democracia es un problema para estos tipos. Que vos tengas que ir al Congreso a pedir permiso o que un juez te pueda frenar una medida es un problema que no toleran estos tipos. Entonces, ya está el gobierno preguntándole a los argentinos, porque viste que ahora los argentinos, con tal que le baje la inflación, le puedes hacer lo que quieras. ¿Valoran la democracia? Bueno, eso está pasando en Argentina. Perdón, Sofía. Sí, no, decía, de hecho, sobre tema inflación, ayer fue interesante cuando Trump en su discurso dijo que entre una de las muchísimas medidas que firmó ayer fue habilitar a todos los miembros de su gabinete a que tengan una suerte de poderes especiales para diseñar políticas para bajar la inflación. O sea, fue uno de los ejes centrales de su discurso. Y después también fue muy llamativo la cantidad de decretos que firmó anoche. Hizo varios vivos, bueno, uno en ese estadio en el Arena y después mismo en el Despacho Oval, donde iba teniendo también interlocuciones con periodistas y ahí deshizo cerca de 80 decretos que había, o de las últimas medidas que había tomado Joe Biden, indultó a 1.500 personas que habían participado en el asalto del Capitolio, como esta que mencionabas, Nico, que estaba con ese buzo del campo de concentración. También le preguntaron sobre la relación con América Latina, con Brasil, si se iba a reunir. Dijo, ellos nos necesitan más a nosotros de lo que nosotros los necesitamos a ellos. O sea, insistiendo de nuevo con esto que va a ser un gobierno muy para adentro. Y en ese sentido también me parece llamativo que si bien firmó un montón de decretos en términos políticos saliendo de la OMS, es cierto que hasta ahora
no dio muchas pistas o no avanzó en el tema arancelario. Ahora, él habla en contra de la inflación y la inflación está bajando en Estados Unidos. Es baja, desde después de la pandemia la empezaron a bajar y la bajaron de una manera virtuosa, porque sin recesión y con una economía en crecimiento, con el desempleo bajando. Él te arma una fake news de que está recibiendo un gobierno caótico, de que la economía anda pésimo. Le faltó decir 15.000% de inflación, Claro. ¿no? Ah, sí. Y cuando los números de la macroeconomía son buenos y en general Sí. está recibiendo un gobierno muy ordenado. Lo que pasó en Estados Unidos o de Biden es parecido a lo de Alberto. O sea, Biden no pudo hacer que los norteamericanos recuperaran lo que habían perdido en la pandemia. Así como Alberto no hizo que se recuperara lo de Macri y lo que se perdió en la pandemia. Y le reprochan eso. El norteamericano no tiene paritarias. Cuando hubo una inflación del 10%, los tipos perdieron el 10%. Entonces, hay una sociedad empobrecida, como está pasando en el mundo, y cada vez más desigual, y piensan que van a salir de la mano de Trump. Pero es interesante pensar que ya a la gente no le importa lo que haga, no le importa que el tipo haya hecho un golpe de Estado. No le importa que haya matado gente para hacer ese golpe de Estado. No les importa nada. Y de hecho, que una de las primeras cosas que hizo haya sido sacar de la cárcel a los que participaron de ese golpe de Estado, y vos creo que, Sí, Sofía, ahí tenés un tenemos recorte. el tape 16, si es quieren casi ver. una confesión de culpabilidad, ¿no? Ujú. Digo, si lo primero que haces cuando llegas al poder es sacar de la cárcel, ¿te parece? Veamos. Dale, ¿no? vemos el 16 y ahí lo comentamos. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Firmando en el despacho Oval. Tiene una cantidad de carpetas, ¿no? Que le van acercando. Todo performático. Totalmente. Es como cuando Schwarzenegger mostró Ay, la pila exacto. de los decretos. Algunos Bueno. lo firmó en un estadio y la Es gente en el Estadio aplaudía. Arena, exactamente. Ahí, por ejemplo, firmó que va a militarizar la frontera. Que el Golfo de México ahora se llama Golfo de Estados Unidos. Exacto. Fue ¿La vieron? gracioso como Hillary que se rió ¿Vieron a de Hillary? esa ¿Lo medida. tenemos? Cuando él Creo dice que lo le va tenemos al tape. Cuando... hombre, se le caga de risa. Como diciendo, esto es una payasada. Es el 3, Perlitas 3 es el tape. Perlitas 3, From sí, now, porque we are son going datos to de color. be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name Sí. of a great president. Igual, Roberto, más allá de Y vamos a tener de un Golfo de México a Golfo de América, y Hillary se le caga de risa. Sí, igual déjame decir sobre este Hillary riéndose, lo mismo que dije ayer sobre Biden denunciando en su último discurso a la oligarquía de Silicon Valley y demás. Son parte del monstruo y tienen responsabilidad directa en la situación en la que estamos ahora. No, como dice Adrián, acá no es malos contra malos. Hay unos que creo que son una amenaza bastante mayor que la otra en lo inmediato, pero la responsabilidad de Obama, de Biden, de los Clinton en esto es lo mismo que decimos acá cuando decimos que Milei ganó por todo lo que se hizo mal antes también. Hay un sistema ahí que está que se siente muy cómodo y que incluso yo insisto con algo. Trump no es una ruptura de ese sistema, no implica un cambio de fondo respecto a ese sistema, es una profundización dentro del mismo esquema neoliberal. Trump no viene a romper con el neoliberalismo, viene a profundizar ese esquema. Sí, es el verdugo en el umbral de Rivera, ¿no? O sea, yo, perdón, sigo con Estamos con el Sí, tercer sí, literario. pero lo que pasa es que a mí me impresiona cómo todo esto ya fue predicho de alguna manera porque ya ocurrió. No es que fue predicho porque es nuevo de toda novedad, sino que hay mucha gente que durante el siglo XX se dedicó a pensar qué había pasado en la primera mitad del siglo XX, con procesos políticos muy similares a lo que están ocurriendo ahora, con otros personajes, otra tecnología, otro tipo de acumulación, el efecto sí novedoso de la globalización, digamos que eso sí es algo de este tiempo, que no existía en la primera mitad del siglo XX, pero si uno presta atención a lo que se escribió sobre la primera mitad del siglo XX, va a encontrar muchas cosas que sirven para el presente. La referencia a Andrés Rivera, cuando hablaba del verdugo en el umbral, me vino por lo que vos decías, ¿por qué las sociedades votan a su verdugo? Si la sociedad estadounidense está harta, como ocurre en Argentina y como ocurre en muchos países, si la sociedad está harta de la desigualdad, si está harta de... Mira, ayer hablábamos con Melina, la chica que denunció, porque fue una denuncia, la verdad, es tan obsceno lo que
lo que ocurre cuando ofrecen un empleo que está por debajo de la línea de indigencia, como salario mensual, que es una denuncia lo que hizo Melina. Y Melina decía, yo tengo el privilegio de vivir en una casa con 2 papás que me pueden bancar y que me dijeron ni en pedo tomes ese laburo de mierda, que era un laburo de 9 horas diarias, 6 días por semana, 360.000 pesos mensuales, no le dejaba tiempo ni para estudiar. Y ella decía, yo no tengo que bancar una familia, pero la gente que tiene que bancar una familia tiene que aceptar esas condiciones porque no son las condiciones de una cadena de pizzería, son las condiciones laborales del presente. Entonces, Claro. charlando con Melina, surgía un poco esta duda, bueno, ¿por qué la gente votó a su verdugo? ¿Por qué la gente vota a su verdugo en Estados Unidos? Si está enojada con la desigualdad, ¿por qué vota a un hiperrico, rodeado de ultra ricos? ¿Por qué consolida una plutocracia? Bueno, hay que ir también a este fenómeno que está descrito por Bradbury, que es la manipulación de la percepción. La manipulación de la percepción. Hay mucha gente que cree que hay una virtud en aquellos que son los ejecutores del daño. Ayer había Se valoriza su capacidad de daño, ¿se entiende, Roberto? Sí. Y bueno, es un problemón. Ahora, hay que Ayer conjurarlo, había ¿no? Me parece que el camino de Moreno, hablando de Juan Domingo Trump, como también fue un error hablar de Juan Domingo Biden, las dos cosas, digamos, pero me parece que hablar de Juan Domingo Trump... Moreno ya habló de incluir en el peronismo a Villarroel, que es una... Por eso, bueno, que no sea, qué sé yo. Había una chica ayer, si tienen el tape, que tiene un kiosco y que está contenta porque ahora venden dólares y que tenía un problemita para sacar la cuenta, y que tiene un orgullo. Hasta ahora. Tenía un orgullo de que ahora tiene la libertad de vender en dólares. Sí. ¿Cómo puede ser? Hay un montón de argentinos que lo votaron porque pensaron que iban a cobrar en dólares. Es más, argentinos que cobraban 300.000 pesos por mes y se confundían y te decían, ahora voy a cobrar 300.000 dólares. Y ahora resulta que cobras en pesos y pagás en dólares. Sí, y el vuelto te lo dan en pesos, ¿eh? Y el vuelto te lo dan en pesos. Es una cosa muy fuerte, pero que es parte de la realidad y que tenemos que trabajar con eso. Decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que no tiene que vender, que votar a esta gente y que no puede ser que estén festejando? Digo, no es nada más que Trump ayer dijo, solamente hay 2 géneros. Estaba Zuckerberg, que entre las cosas que cambia ahora, que antes estaba prohibido en Instagram, por ejemplo, es el agravio a las personas, a la diversidad. Es muy fuerte. Incluso el agravio a homosexuales o lesbianas, que ahora se puede poner que es una enfermedad mental. Quiero decir, se está conformando algo fascista, nazi, y la gente lo está festejando en Argentina. Mirá, otra referencia, Roberto, en relación a eso, me hiciste acordar. Ayer está mal traducido el discurso de Trump, a propósito, creo yo, en las redes sociales, cuando se refiere a la expulsión sumaria de inmigrantes. Porque él habla de aliens. Exacto. Específicamente los alude como aliens. Y recordé, sigo con las alusiones literarias, a Kafka. ¿Cuál es la forma que utilizó el nazismo para el genocidio? La deshumanización de las víctimas. Los hermanos solamente, la hermana solamente podía matarlos y se convencía de que era una cucaracha. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Trump? Los califica de aliens, no de humanos. Tenemos no son humanos. ese tape para escuchar, Alien si significa quieren. extranjero igual, No, originalmente. está bien, pero digo, la alusión es aliens invasores, dice. ¿eh? Sí, Aliens humano. invasores. Criminales. Criminales. O sea, ¿Lo tenés? Sí, tenemos Ponelo, ese tape 7. Porque eso se hace mucho en Argentina, ¿no? Cucas, si sos un cuca, te puedo matar. Además que es la palabra justa de Kafka. Emergency at our southern border. Ahí dice que va a declarar la emergencia en la frontera sur. Todos los que entraron de forma ilegal serán detenidos de forma inmediata y vamos a empezar el proceso de devolver a millones y millones, dice Trump, de aliens criminales al lugar, bueno, de donde vinieron. No humanos, háganle lo que quieran. Digo, ayer escuché en Maldita Suerte, llamó una señora que dijo que se va a tener que mudar porque tiene un vecino que la agrede todo el tiempo porque es peronista. Eso está pasando en Argentina y
Y ahora vas a tener 3 canales todas las noches que en vez de hacer lo que tiene que hacer el periodismo, que es un contralor sobre el poder político y el poder económico, lo que hacen es hacerle oposición a la oposición, es demonizar al peronismo. Cada vez tenés más gente demonizando al peronismo. Entonces cualquiera que se identifique con el peronismo después es agredido, incluso físicamente. La mujer le contaba a Gaby de la Lice que se iba a mudar. Sí. Que se iba a mudar. Con un peronismo progresista, ¿no? Me parece que ahí va a estar puesta la atención demoníaca, ¿no? No cualquier peronismo. Va a haber un peronismo aceptable para el sistema de poder del presente, Claro. que va a ser el peronismo que se acomode al viento, digamos, ¿no? Al viento de Max, de Trump, de Milei,